mundo, Cristo poder y sabiduría. Acompáñanos para que aprendamos, conozcamos y seamos más como Jesús. Muy buenas noches, damos la gloria a Dios en esta nueva noche, hoy 4 de febrero del año 2021. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros oyentes, a toda nuestra linda audiencia que se conecta en esta noche. Damos la gloria a Dios porque nuevamente podemos estar aquí emitiendo a través del Facebook Live para Cali, el Valle, Colombia y el mundo. Damos la gloria a Dios porque a través de las redes sociales podemos llegar a muchas personas y qué bonito es poder compartirles un mensaje de edificación, un mensaje que traerá paz a nuestras vidas, que traerá regocijo. Hoy quiero darle las gracias a todos porque se conectan en este momento y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. En este programa Más como Jesús, precisamente queremos hablar de Él, de su vida, de qué es lo que nos enseña Él, cuáles fueron sus palabras. Y para hoy tenemos un tema muy interesante, ¿cierto, cielo? Un tema muy especial. Y este tema titula como una pregunta. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué tal, mi amor? Así es, mi amor, así es. Como ya tú lo habías dicho, pues darle toda una cordial bienvenida a todas las personas que en estos momentos nos están viendo a través del Facebook Live, a través de nuestra fanpage, Cristo Poder y Sabiduría. Es una bendición poder aprovechar estos espacios Así y es. predicar de la palabra del Señor. Y como tú ya lo habías mencionado, hoy nuestro programa titula con una pregunta. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Bueno, y queremos también presentar a nuestros amigos que nos acompañan en este programa, a Evelyn, el hermano Saúl. Bueno, vamos con Evelyn. Evelyn, buenas noches. Dios te bendiga. Bendiciones para todos, bienvenidos una vez más a nuestro tercer programa, gracias a Dios y gloria a Él. Eh, una noche más para aprender, una noche más para parecernos a Jesús, a nuestro modelo, a nuestro ejemplo y que nos acompañe con la palabra. Si tiene algo para decirnos, nos puede escribir por el chat del Facebook y por favor, que el Espíritu Santo sea lo primero y lo primordial en todo. Bienvenidos. Gracias. Bueno, el hermano Saúl que nos está esperando, que él también quiere dar un grato saludo. Mi hermano Saúl, Dios lo bendiga. Bendiciones para todos y es algo maravilloso lo que hace el Señor, podernos dar esta oportunidad para compartir de la palabra. Aquí tengo gozo en mi corazón porque verdaderamente lo único que lo llena a uno de gozo es la presencia, la palabra del Señor. Y estamos invitando a toda la gente, a todas las personas para que se unan. Estamos haciendo este programa cada 15 días. Qué bendición, por ahora lo estamos haciendo y es algo para edificación, como dice la Escritura, que aprovechando bien el tiempo. Es una bendición muy grande que el Señor nos regala en esta noche. Amén, hermano Saúl. Sí, señor, esto es una gran bendición. El tiempo es corto, yo siempre lo he dicho, y hay que aprovecharlo. El Señor nos dice en su palabra que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Hoy venimos a expresarles y a responderlo de acuerdo a las Escrituras, cómo se debe escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo nos damos cuenta que Dios nos está hablando? Qué importante es tener un oído siempre atento a la voz de Dios. Dios siempre nos quiere hablar, así como un amigo se sienta a escucharnos, como cuando queremos entablar una conversación con alguien. Dios está allí, es tan natural y yo siempre lo he dicho, para mí Dios es más real que nosotros mismos. De manera que
estoy muy agradecido porque hoy puedo de nuevamente expresarles este nuevo tema. Y bueno, vamos a empezar con la palabra, mi amor. Amén. Bueno, pero antes de iniciar con la palabra de Dios, vamos a orar cortamente para entregarle este tiempo en la presencia del Así es. Señor a todas las personas que desde sus casas nos están escuchando. Y vamos a decirle, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por este espacio, Gracias, Señor, por este gracias, tiempo que nos permites estar, Dios, al Gracias. aire. Gracias, Señor Jesús, Gracias. por esas personas que en estos momentos están conectándose, Dios, por aquellos, Dios mío, que están de pronto en sus trabajos o van, Padre, camino a sus casas, Señor. Bendícelos, Dios, guárdalos, amado Rey. Que ese tiempo, Dios Altísimo, que vamos a estar, Señor, enseñando de tu palabra, Amén. podamos recibir, Señor, esa palabra fresca, Señor, esa palabra que trae vida, restauración, sanidad. Padre, que nos liberta, Dios de la gloria, Amén. Señor. Permite, Señor, que en este tiempo tu palabra fluya libremente, Dios, y cumpla el propósito, Señor, para la cual ha sido, Señor, enviada, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque no somos nosotros, sino que eres tú, Dios, el que hace la obra, Espíritu Santo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. En el nombre de Jesús. Bueno, Amén. vamos a empezar con este precioso tema que el Señor nos ha entregado. Y vamos todos a la palabra del Señor, a Primera de Samuel. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo Primera de 3. Samuel, capítulo 3. Dice, Jehová llama a Samuel. Verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Recordemos que en los tiempos de antes, pues era el arca que permanecía pues junto con el sacerdote, quien realizaba o era ese intermediario entre Dios y los hombres. Ya ahora no es así, porque Jesucristo pagó un precio muy alto y ahora podemos tener a través de ese precioso sacrificio un acceso inmediato, directo, para hablar con el Padre. Y dice el verso 4, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6, dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Cuántas veces van ahí? Dos. Dos veces. ¿Verdad? Dos veces. Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo nuevamente, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Después dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Oh, qué bonito. Qué bonita palabra. Esto podemos ver como... creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Esta historia en repetidas ocasiones, como Dios después de 3 veces llama a Samuel, como lo veíamos en los últimos versículos. Samuel todavía no había aprendido a identificar la voz de Dios, a saber que Dios era quien le estaba hablando. De hecho, pues estaba ahí en el templo porque por la promesa que hizo su madre, de que iba a servir desde muy joven en el templo, y por eso se encontraba sirviéndole al Señor. Pero aún estando en el templo, no había todavía conocido la voz del Señor, no
no tenía, digamos, en cuenta o no estaba percibido. Entonces luego cuando él ya empieza, cuando Elí empieza a ver de que ya van, bueno, 3 veces, yo no soy quien le está llamando, y Elí pues está bien, podemos decir que Elí será un padre alcahueta, un padre, porque como lo podemos ver en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, Elí no era el padre que necesitaban sus hijos, es decir, sus hijos hacían lo malo y Elí no les decía nada, no los corregía. Entonces Elí había perdido también esa sensibilidad, se había enfriado. Entonces Elí, al identificar de que, bueno, es el Señor seguramente que le está hablando a Samuel, le pide a Samuel que responda cuando el Señor lo estaba llamando. ¿Y eso por qué, mi amor? Porque sencillamente, para darle contexto a ustedes, oyentes, el Señor, nuestro Dios, estaba, pues, digamos, entristecido o molesto porque había puesto por sacerdote a Elí, y por mucho tiempo Elí le sirvió conforme a su voluntad, pero un tiempo después de que tuvo sus hijos, Elí vio cómo ellos empezaron a tener una vida desenfrenada, una vida apartada realmente de los principios de Dios. Sin embargo, Elí no les dijo nada, simplemente, digamos, por decirlo así, les alcahueteaba todo lo que hacían, cosa que no agradó a Dios en lo absoluto. Entonces Dios, como nada lo toma por sorpresa, ¿qué decidió? Preparar a una nueva persona en reemplazo de Elí, y ese es Samuel. Como tú lo mencionabas, mi amor, pues él no había aprendido a escuchar la voz de Dios, él todavía no había tenido esa relación, digamos, de escucharlo así tan directamente. Él sí le servía en el templo, mas no había obtenido esa experiencia de conocer a Dios tan directo, ¿sí? Amén, así es. Entonces Dios lo empieza a llamar y Dios va a poner un nuevo sacerdote que se llama Samuel. Así es, mi amor. ¿Y qué piensan don Saúl, Evelyn, de esta historia que hemos leído? Bueno, algo que me impresiona mucho y es de ver la disposición de Samuel, porque aunque estaba durmiendo 3 veces, se la voz, ¿no? Quería saber para qué le llamaban, aunque él no conocía, como se lee, acaban de leer, que él no conocía, todavía no había aprendido a conocer la voz de Jehová, y la disposición que tenía este joven, aún estando muy niño, para cuando él lo llaman, heme aquí. Qué bonito es que Dios, como dice la Escritura, que Él quiere es un pueblo que se disponga, ¿no? Que nos dispongamos cada día, y cuando Dios nos hable, escucharlo y poner en práctica la palabra. Es importante cuando nosotros, Dios nos habla y nosotros la ponemos por obra, porque la persona puede oír la voz de Dios, la puede oír, pero más no la puede ejecutar, lo que Dios le está mandando. Podemos ver que en Hebreos 1, Hebreos dice que habiendo hablado Dios de muchas maneras, ¿sí? Aquí está, Dios habiendo hablado de muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos días nos ha hablado por el Hijo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire que Dios ha estado hablando, ¿sí? Entonces, Él quiere encontrar personas dispuestas. No nos olvidemos que el ser humano somos espíritu, alma y cuerpo, y el alma tiene voluntad. Es una capacidad. Las cosas con Dios voluntarias, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención de Samuel, la disposición de este joven cuando lo llaman. Ven aquí, que el Señor nos llame y digámosle, bueno, Señor, henos aquí, ¿en qué te podemos servir? Qué privilegio es hacer parte de la extensión del reino. Te damos lugar a ti, Evelyn, para que puedas compartir este mensaje.
Gracias, Jonah. Sí, tiene toda la razón lo que han hablado acerca del llamado. El Señor aquí en lo que me permite ver y escuchándolos hablar ustedes es que, digamos, pasan varias cosas desde el momento que Él nos llama. Primero, nos llama por el nombre. Él ya tiene un nombre para cada uno de nosotros. Amén. Esto, digamos, no solamente le ocurrió a Samuel, que tenemos como esta palabra de entrada, sino que también lo puedo ver en Génesis 22:1 con Abraham y también en Isaías, está en Isaías. En Génesis 22:1 dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces, es ese llamado. Primero, él elige, siempre lo hace todo desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quién va a ser para él sabe quién le va a servir. Él ya lo tiene escogido. Abraham desde Génesis nos muestra que fue escogido y lo llamó por su nombre. Y también hubo disposición del corazón de Abraham. Su respuesta fue, heme aquí. Si pasamos a lo que nos habló Daniela en el libro de Samuel, también vemos un niño. Todavía no estaba en la edad de Abraham. También hubo disposición del corazón de él. Respondió, heme aquí. Y en Isaías 6:8 podemos ver lo mismo. Dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces son verdaderamente ejemplos y yo creo que el Señor ha hecho eso hoy con cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí porque primero Él nos llamó por nuestro nombre y segundo hubo una disposición de nuestro corazón a aceptar ese llamado. No pudimos decirle de forma literal o literalmente heme aquí, pero nosotros estamos aquí sirviéndole al Señor. Hay una disposición gracias a Él. Y lo contrario, cuando no hay esta disposición, vemos que puede pasar el caso de Saúl. Saúl fue llamado, fue escogido, pero su corazón o las decisiones que él tomó lo apartaron de ese llamado que el Señor le hizo. Entonces, algo que también me enseña el Señor esta noche con esto es de que primero nos llama, nos da un nombre y nos llama por nuestro nombre. Segundo, hay disposición de parte de nosotros para aceptar ese llamado. Y tercero, también está en nosotros de que nosotros permanezcamos en ese llamado, porque cualquier cosa puede pasar en el camino. Entonces, esas son las citas bíblicas que el Señor me trae y muy importante la palabra de esta noche para que el Señor nos haga ver de que si en realidad estamos escuchando su voz, debemos nosotros aceptar ese llamado y permanecer en él. Así es, Evelyn. Bueno, yo, digamos, he creído que Dios nos habla muy claro, ¿cierto? A través de su palabra, Él nos habla directo al corazón. Muchas veces nosotros esperamos momentos especiales o la gente espera manifestaciones gloriosas, súper gloriosas para poder creer que ahí está Dios. Dios está en todas partes. Dios está cuando tú te levantas y estás en el silencio de la madrugada, Él está allí. Cuando empiezas tus funciones diarias, empiezas a hacer aseo, quienes están en su hogar, empiezas a prepararte para tu trabajo o empiezas a prepararte para tu estudio. Dios está ahí siempre dispuesto a querer hablar contigo. Amén. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Dios, estoy seguro, te llama en la mañana. Y tú sabes, porque tú sabes muy bien que Dios te ha llamado. Muchas veces, no sé si te ha pasado, mi amor, sé que sí. Uno está durmiendo y de repente en la madrugada se despierta. Y uno dice, pero ¿por qué se me fue el sueño? Si estaba tan bueno. Aquel que es apercibido, aquel que es sensible a la voz de Dios, entiende. Si esto no es costumbre que yo me levante hasta ahora, quiere decir que Dios me está llamando. ¿Qué le pasó a Samuel? Samuel no lo conocía, pero una vez Elí le manifestó que Dios se le iba a revelar. Él estuvo muy atento. Él estuvo supremamente atento. Yo creo que él anhelaba volver a escuchar esa voz que en algún momento lo llamó por su nombre, como decía Evelyn. Dios nos conoce muy bien.
Y Dios no va a venir a decirnos, venga cosito, venga usted, ¿cómo es que se llama? No, gracias a Dios, Dios es todopoderoso y lo conoce todo. Dios conoce el corazón. En algún momento te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Amén. Y nos habla directamente al corazón. Pero hay algo importante, Evelyn lo mencionaba, el hermano Saúl también. Una cosa es que escuchemos y otra cosa es que obedezcamos. Y por eso quiero compartirles esta porción de la palabra. Vamos por favor a Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. ¿Qué nos dice la palabra? Jesús les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuándo oímos la palabra de Dios? Para darles ejemplos muy claros. Y personalmente hablándolo, mi amor. Digamos, yo estoy en mi medio de transporte, una motocicleta, y voy en una vía, una autopista. Cuando yo veo que me estoy acelerando mucho y me estoy yendo más del límite, ahí hay de una, como que se reargulle uno y uno dice, bueno, Dios me está diciendo, ojo, ojo, hay límites, hay límites. Aquel que quiere obedecer y cumplir la voluntad de Dios dice, uy, no, Dios mío, venga, le bajo un poquito, no me voy a ir a pasar un semáforo. Aquel que no, sigue derecho como si nada. ¿Por qué? Algo que hablábamos ahora justo antes de empezar el programa es que Dios a nosotros, sus hijos, nos dio el Consolador, su hermosa presencia, el Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de poder escucharlo, quien nos da la capacidad de poder relacionarnos con Él, quien nos da la capacidad de poder estar en esa presencia hermosa. Jesucristo pagó un precio muy alto y fue romper ese velo. Ya no necesitamos de un sacerdote que interceda por nosotros. Nosotros mismos podemos acercarnos a Dios y contarle nuestra necesidad. Él ya la sabe de antemano, pero Él le agrada cuando nosotros nos rendimos delante de Él y le decimos, Señor, heme aquí, como lo decía Samuel. Entonces, nosotros nos llegamos a Dios y tenemos ese tiempo de intimidad. ¿Qué estás haciendo tú para estar en intimidad con Dios? Para poder escucharle. Aún en medio del ruido, Dios te habla. ¿Cuál es el ruido? Hoy en día hay mucho ruido. Hay pandemia, el mundo sigue seduciendo, el pasado te quiere atraer de nuevo. Ese es el ruido. El diablo quiere volverte a poner tropiezo. Pero tú debes estar atento a la voz de Dios porque Él quiere hablarte. Amén, amén. Yo creo que esa debe ser, digamos, como la primera característica para nosotros poder escuchar la voz de Dios, tener un corazón dispuesto. Lo hemos dicho, Don Saúl lo dijo, Evelyn lo dijo, tú lo dijiste, amor. Tener un corazón dispuesto. Cuando tenemos un corazón dispuesto, estamos atentos, estamos receptivos a obedecer. Así lo vimos en el caso de Samuel, en el caso de Abraham. Cuando Dios los llamó, ellos respondieron inmediatamente a la voz del Señor y obedecieron. Es muy importante que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Yo sé que a veces de pronto pueda resultar un poco complicado. Me refiero a que de pronto no estamos acostumbrados, pero cuando nosotros empezamos a ejercitarnos espiritualmente, vamos a conocer todas las maravillas, todos los regalos que el Señor tiene para nosotros en su presencia. Amén. Entonces, esa es, de hecho, si lo vemos en el capítulo anterior de Primera de Samuel, dice en el capítulo 2, verso 35, dice, le estaba diciendo el Señor a Elí, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Cuando el Señor se refiere a una persona que esté conforme a su corazón, es una persona que esté dispuesta incluso a las correcciones que el Señor tenga para él, porque es que
como lo estábamos hablando minutos antes de que iniciara este programa, el Señor al que ama reprende. Sí, así es, mi amor. Y hermano Saúl, decíamos entonces que el Señor nos habla, pero hay algo importante. De nosotros depende oírlo y obedecerlo. ¿Por qué? Porque Dios no va a quebrantar la voluntad de nadie. Dios espera que uno asuma en su propia voluntad y se doblegue a su perfecta voluntad. ¿Qué le parece, mi hermano Saúl? Amén, amén. En Romanos 10:17 hay una palabra muy clara que dice que así que la fe es por el oír y el oír para obedecer. O sea, yo no digo para oír, sino para obedecer. Y nosotros ya estamos dentro del reino y sabemos que tenemos un Padre y el Padre pues nos habla y nosotros tenemos que obedecer, ¿no? Obviamente, si yo quiero, porque como decíamos al principio, tenemos voluntad, libre albedrío, pero lo más conveniente para nosotros es obedecer al Señor. Ahora, cuando me llama también mucho la atención de Abraham, cuando yo le hace el llamado por primera vez a Abraham, Génesis 12, hay algo que es muy puntual aquí. Génesis 12:1 dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y lo fue con él. Mire que aquí hubo un inconveniente porque Abraham, aunque atendió el llamado de Dios, pero no lo cumplió a cabalidad porque él le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela. Y él se llevó consigo, ¿qué? Al sobrino. Consintió llegar al sobrino y nos damos más cuenta más adelante que hubo problemas, ¿no? Tuvieron discusiones los pastores de los de Abraham con los de Lot. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Es que nosotros le obedezcamos y no queremos tener inconvenientes. Ya sabemos que ahí también nos recuerda el profeta Jonás. Dios llama a Jonás, ya sabemos la historia, para que fuera a Nínive a predicar. Y resulta que Jonás, como tenía voluntad propia, ya sabemos que Dios no obliga a nadie, echó para Tarsis, para otro lado, y tuvo mira el inconveniente que hubo. Y a los que andaban con él alrededor. Entonces, lo más conveniente para nosotros es que Dios nos habla y obedecer su voz. Es algo porque verdaderamente ahí vemos, vamos a ver la bendición. Deuteronomio 28 habla muy claro, bendiciones a la obediencia. Y dice el pasaje, bueno, acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, atentamente, oigo la voz, ¿para qué? Para ponerla por obra, entonces voy a hacer de bendición. A veces se levantan obstáculos, ¿no? Situaciones, pero yo tengo es que por encima de todo es poner en práctica la palabra, si quiero verdaderamente agradar a Dios. Mi hermano Saúl, así es. Tú decías, Dios no va a quebrantar la voluntad. Y aquí quiero que Evelyn nos pueda apoyar en este momento. ¿Qué pasaría si Dios se hubiera imaginado hacer a unos seres humanos que hicieran solamente su voluntad? Evelyn. Una pregunta muy difícil, porque sí, igual el ser humano cree en eso. Cuando alejan y apartan al Señor, cuando no creen en un hacedor, ellos creen tener su propia voluntad, creen crear su mundo, creen en que todo lo pueden hacer sin ayuda de un hacedor, de un creador. Entonces no se dan cuenta que tienen límite, ¿sí? Ellos viven, digamos, en la tierra con las pasiones, con lo que pueden y alcanzan a hacer y llegan hasta allí, pero no se dan cuenta que tienen un límite. Entonces, para el ser humano que desconoce la palabra de Dios, que ignora la verdad, va a decir yo puedo hacer lo que quiera, tengo control de lo que quiera y lastimosamente sabemos de que hay personas que
eso los hace, o para ellos, en palabras de ellos, los convierte en semidioses. Entonces, van a hacer su voluntad, pero de manera limitada, diría yo, a la respuesta que Jonan está diciendo, porque sabemos que Dios es soberano y creador de todo, ¿sí? Porque imagínate, Dios hizo una creación perfecta y dentro de sus planes estuvo que nosotros, como seres humanos, siempre estuviéramos de su lado, siempre estuviéramos alineados a Él. Para Dios hubiera sido muy fácil crear unos seres humanos que tuvieran un corazón programado, como si fueran un robot, y que lo amaran. Él pudo haber programado eso, pero no, Dios no es así. Dios busca un amor sincero. Dios busca un amor realmente que salga del corazón, no un amor manipulado, no un amor programado, no un amor obligado. Exacto, no un amor obligado. Dios siempre busca en nosotros que esa intención que con la que hacemos cada cosa sea siempre para glorificar su santo nombre. Amén. ¿Ibas a decir algo? En su sabiduría, y perdón que les diga, lo podemos ver en su sabiduría, porque la sabiduría, como parte del conocimiento del ser humano, lleva a hacer muchas cosas, lleva a crear muchas cosas, a tener conocimiento de muchas cosas, pero aún en ella, aún en esa sabiduría que el Señor ha suministrado al hombre, hay un límite también. Entonces sabemos que el hombre puede estar destinado, o puede creerse que está destinado a hacer muchas cosas, a disponer de muchas cosas, pero todo es, digamos, con el dominio y el gobierno del Señor, y es muy bonito porque cuando el Señor nos llama, Él nos hace llamados sin necesidad de que nosotros tengamos que tener condiciones o imposiciones. Él nos hace un llamado de una manera sobrenatural que nosotros, a medida que pasan los años, nos podemos dar cuenta que es como la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas, y un llamado que de manera natural, un llamado que no está forzado a responderlo, sino que de manera natural, en su amor, porque Él es amor infinito, nosotros podemos dar esa respuesta también a ese llamado, podemos aceptarlo, e incluso ese llamado que nosotros aceptamos, valga la redundancia, nos lleva a obedecer su palabra, sin necesidad de que el hombre nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sin necesidad de que nos digan, vea, esto es malo, no ande por allí. La misma palabra nos lleva a nosotros a ser esas personas que Dios quiere que seamos, con amor y en obediencia. Ese es el amor de Dios. Así es, cuán importante es la obediencia, ¿no? Cuán importante es, ya hemos visto la disposición y la obediencia. Incluso si lo podemos ver en este texto base en el que iniciamos, con la historia de Samuel, podemos ver de que Dios le habló. Y cuando ya Samuel se dispuso a escuchar al Señor, el Señor le ordena algo. Y es decir, es hablarle claro y directo a Elí sobre las consecuencias que iba a traer por él haberse apartado del Señor. Incluso cuando ya después de que el Señor terminó de hablar con Samuel, Samuel tuvo miedo, tuvo temor al decirle a Elí lo que Dios le había mandado a hacer. Pero, ¿cuál fue la decisión de Samuel? Obedecer, porque el Señor ya le había encomendado hablarle a Elí. Sí, claro, porque cualquier otro dice, uy, no, qué miedo yo irle a decir algo al que se supone es el gran sacerdote puesto por Dios, o puesto por Dios en el templo y para el pueblo de Israel. Así es, cuando el Señor cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, y que es algo maravilloso, porque en su presencia podemos nosotros encontrar ese reposo, esa tranquilidad. Incluso también el Señor puede hablarte, decirte, mira, estás haciendo esto mal, te falta por mejorar esto, porque a veces nosotros esperamos que el Señor siempre nos hable mimado, consentido, pero no, es que también en la presencia nosotros también vamos a aprender a que también debemos obedecer y cambiar lo que tengamos que cambiar. Y justo eso le ocurrió al profeta Samuel. De pronto él se esperaba otra cosa, pero el Señor lo probó. El Señor también quería probar el corazón de Samuel y ver si en su corazón había obediencia. Y que fue, digamos, como consecuencia, el Señor desde ese momento no dejó caer ninguna de las palabras del profeta Samuel. Es decir,
mi amor, y don Saúl, mi hermana Evelyn, que el oír la palabra de Dios tiene que ser consecuente con nuestras acciones. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos escuchando su voz, debemos ponerla por obra, debemos obedecer. Ese sería nuestra respuesta o nuestra retribución a lo que Él nos da, ¿cierto? Amén. Es Sí. poder responderle con nuestra propia vida frente a lo que Él nos demanda. Dios nos ama, Dios nos enseña el camino, Dios nos muestra de muchas maneras. Ya depende de uno que podamos obedecer lo que Él nos está demandando. Tú decías ahora, Dios probó a Samuel. Y Samuel pudo haber hecho la fácil, no, yo mejor me voy de aquí, yo no le voy a decir nada, qué miedo con ese señor, no, después vienen aquí esos hijos de él y me patean. Porque eran malos, así los describía la Biblia. Tan malos que en algún momento en un pasaje dice que ellos, aún en el templo, hacían cosas aberrantes, abominables. Entonces Samuel hubiera querido evitar un problema, como cuando Dios le dice a uno, vea, vaya, dígale a esa persona que se está equivocando. Y uno quiere ocultar o tapar el sol con un dedo. Cuando uno ya es consciente y tiene el Espíritu Santo, uno sabe que Dios le está hablando y Dios le está enviando a dar un mensaje. Uno no lo puede callar. Entonces, ¿cómo te estás dando cuenta hasta este punto del programa? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos escuchando la voz de Dios? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que Dios nos está hablando? Primero, Él habla a tu corazón. Y nosotros tenemos la convicción en nuestro corazón de que Él nos ha hablado. Y Dios tiene múltiples formas de hablarnos. En algún pasaje de la Biblia que dice que Él habló, pasó como un viento recio, un viento fuerte. Sí, al profeta Elías. Al profeta Elías. Y dice que en un silbido apacible, ahí estaba la voz de Dios. Y Elías tuvo que aprender a ser sensible a eso. Porque Dios no se va a mover de la manera en que uno normalmente creería que Dios se mueve. Uno espera que la casa o el cuarto se llene de humo y haya una gran voz que diga Jonan. No es la forma. Dios tiene cosas más especiales. Dios nunca va a orar o nunca esperes que Dios obre de la manera natural en que nosotros concebimos las cosas, en que nosotros las vemos. Dios te va a hablar de una forma especial, a través de la propia naturaleza. Te habla directamente, obvio, a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de una canción, a través de una persona. Dios dice que puede hablar hasta a través de las piedras. Así es. Hasta a través de las piedras. ¿Qué piensa de eso, mi hermano Saúl? Verdad, Dios usa cualquier instrumento, ¿no? Y lo acabas de decir ahora que, por ejemplo, lo que pasó con el rey David, el profeta, que ya conocemos la historia, que fue y le dijo la situación que estaba viendo el rey David, y el profeta David le dijo, ese hombre es digno de muerte. Mire que él no pensó las consecuencias que podía tener porque era el rey. En ese momento era el hombre más importante de ese momento. Pero el profeta, ¿qué hizo? Obedecer la voz de Dios. Y sabemos que la escritura muy clara en Santiago 1:22 dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, ese tiempo que estamos viviendo nosotros, lastimosamente, mucho pueblo de Dios no está escuchando la voz de Dios. Más bien, ¿sabe qué? Está escuchando la voz de las tinieblas, porque si vemos hoy día la televisión, la radio, que habla de pandemia, de crisis, entonces, ¿esa es la voz de quién? ¿De Dios o de las tinieblas? La voz de las tinieblas. Entonces, gente que de pronto tiene alguna dolencia, de pronto estornudó, ¡ay! Le va a dar el COVID. Y conforme a tu fe te será hecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer verdaderamente nosotros? Es aprender a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros sanados. Dice que si es rico, socorre. Entonces, hay que
nosotros en ese tiempo, más el pueblo de Dios, disponernos para oír la voz de Dios, no oír la voz de las tinieblas, porque se oyen muchas voces, que no se puede, que no podemos, que esto está duro, que la situación como va, no, sabemos que verdaderamente lo que estamos viviendo es una realidad. O sea, esto no tiene reversa. La situación, el mundo cada día va en decadencia, ¿sí? Pero sabemos que Dios ha dicho en su palabra que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Entonces yo tengo que oír la voz de Dios, creerle al Señor, no lo que habla el mundo, porque el mundo, sabemos que el mundo es dirigido por el príncipe, que es el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Entonces es tiempo de que nosotros verdaderamente dispongamos nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Si podemos, estoy sano, si tengo, porque mire, de pronto le dice la esposa, papi, necesito tal cosa. No, no hay. Está hablando ahí, está siendo guiado por las tinieblas. No, en el nombre de Cristo Jesús sí lo va a haber. Sí hay el dinero, sí hay esto. O sea que en estos momentos sabemos que hoy día no se habla de muertos, de enfermos, y el pueblo de Dios, si hay alguien más temeroso, con más miedo, es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos escuchando más la voz de las tinieblas que la voz de Dios. Ese era mi No, aporte. usted tiene toda la razón. Lastimosamente, siempre estamos dados a escuchar a las tinieblas. Siempre estamos dados a escuchar lo que queremos escuchar, que es algo muchísimo más grave. Porque Dios no va a querer obrar en nosotros dándonos contentillo, dejándonos hacer lo que nosotros queramos. Muchas veces queremos llevar una vida deliberada. Dios no va a estar de acuerdo con eso porque Dios sabe qué es lo que nos conviene. ¿Y por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque muchas veces queremos que Dios como que se compadeciera de nosotros o queremos escuchar de Dios en nuestros deseos o nuestras malas intenciones queremos ponerle a Él. Y Dios no se va a mover de acuerdo a eso, a un capricho nuestro. Dios no se va a mover por un berrinche nuestro. Dios no va a hacer ninguna cosa que pueda perjudicarnos a un futuro. Entonces, date cuenta que Dios va a hablar a tu corazón y ¿cómo te darías cuenta que Dios te está hablando? Primero, Dios va a poner palabras de vida y no de muerte en ti. Dios va a poner paz en tu corazón, ¿cierto? Y Dios va a traer convicción. Y algo muy importante, Dios te habla con la verdad, aunque la verdad duela. Muchas veces la verdad duele. Muchas veces Dios te habla y te dice, no me parece correcto lo que estás haciendo, arrepiéntete. ¿A quién le va a gustar eso? A ninguno. ¿A quién le va a gustar que le estén recalcando lo malo de uno? A nadie le gusta. Pero precisamente como Dios quiere alinear nuestro carácter a una nueva vida en Cristo y poder ser ese ejemplo y poder ser como Cristo fue, entonces tenemos que empezar a obedecer. Obedecer la palabra es poner por obra lo que hemos oído de parte de Él. Mire la vida de Jesucristo. Más como Jesús. ¿Por qué más como Jesús? Dios le decía algo, obedecer. Dios le dijo va a una muerte, pero muerte de cruz. ¿Qué decía Jesús? Si es posible pasar de mí esta copa, pero cúmplase tu voluntad y no la mía. Siempre Él doblegándose, siempre Él estando allí doblegado en su corazón para hacer la voluntad de Dios y no en su propio deseo. Él en su poder hubiera dicho, no, ¿cómo voy a morir por la humanidad? Yo tengo toda la comodidad en el cielo, ¿yo qué voy a ir a hacer por allá? Pero Jesús, por su amor, te doy espacio, Evelyn. Sí, lo que significa que no tenemos excusas para decir nosotros que no obedecemos la voz de Dios. Romanos no es muy claro en decirnos que lo que nosotros vemos, lo visible ante nosotros, nos debe llevar a conocer algo de lo invisible, que es el poder de Dios. Y en eso también, para que tomemos una porción bíblica y aceptemos todo lo que estamos diciendo en la palabra, los invito por favor a que me acompañen en Job capítulo 12. Job capítulo 12, y leemos desde el verso 7 hasta el verso 12, que anteriormente estábamos hablando acerca de las maneras como nos habla Dios. Existen muchas maneras y aquí nos presenta una de ellas. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 12,
versos 7 al 12. Pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará, con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. ¿Acaso no comprueba el oído las palabras como la lengua prueba la comida? Entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Y me voy a quedar en el verso 10, donde dice, el verso 11, perdón, ¿acaso no comprueba el oído las palabras como la lengua prueba la comida? Lo que significa que todo, para nosotros, todo lo que Dios creó tiene un lenguaje continuo. O sea, que Dios nos habla, incluso aún a los injustos, le da su oportunidad con su creación de que reconozca o de que escuche verdaderamente la voz de Dios. Entonces ya depende de nosotros, depende del ser humano, de la humanidad acercarse. Y de verdad que nosotros hemos sido privilegiados, porque yo sé que ninguno de los que estamos aquí o de los que están viéndonos dijo en algún momento de su vida, Señor, yo te voy a servir. O Señor, cuando yo sea grande quiero llegar a ser lo que hoy somos, pastor, ministro de alabanza, evangelista, en ningún momento, porque yo no sé si de los 4 que estamos aquí nacimos en un hogar que es muy hermoso, en un hogar cristiano, sino que anteriormente teníamos una vida que no teníamos planeado conocer a Cristo. Yo siempre, la verdad, le digo al Señor que me sorprende su manera de haberme llamado, de haberme escogido y que de nosotros hayamos aceptado eso. Entonces, lo que decía Jonah, o como de la manera que Dios nos habla, no tenemos excusa. No tenemos excusa a sus hijos y no tiene excusa a sus criaturas. Todos escuchamos la voz de Dios. Aquí dice que las aves del cielo, los peces del mar, todo nos da una lección, todo nos da una enseñanza, ya que nosotros dispongamos nuestro corazón, como se había dicho en principio, es algo muy diferente. Y esa disposición es lo que nos lleva a tener una obediencia y también hablar de la búsqueda, que nosotros debemos ser constantes para nosotros poder tener ese oído sensible a la voz del Señor. La palabra que el Señor nos presentó hoy en Samuel y la que vimos en Abraham, nos dimos cuenta que fue Dios directamente hablando con ellos en ese tiempo. Hoy está el Espíritu Santo. Sí, hoy está el Espíritu Santo. Muchas personas a veces escucho decir, no, yo al Señor no lo escucho, a mí el Señor no me habla, yo siempre le he rogado, le he pedido por esto, pero el Señor a mí no me responde y esas han sido como óbices o tropiezos para que se alejen de la presencia de Dios. Eso es ansiedad. Pero si cada día, como se ha estado hablando esta noche, ejercitamos esa búsqueda del Señor, todo nos va a hablar, toda la creación, todo lo que está en conexión con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro labio, todo va a emitir un lenguaje del Señor. Qué importante, Evelyn, lo que has mencionado. Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo. Qué importante, ¿por qué? Porque hoy muchos cristianos pretenden buscar en alguna persona que Dios le hable. Cuando Dios nos entregó a nosotros algo tan valioso, algo que no puede tener un precio, que es la hermosa presencia del Espíritu Santo para que podamos hablar con Él directamente. ¿Por qué tienes que ir hasta donde un pastor, hasta donde algún siervo del Señor, a esperar que Dios hable a través de Él? Muchas veces nos quedamos esperando cosas que no van a venir sencillamente porque no te has dispuesto tú mismo a escuchar el corazón de Dios, a escuchar a Dios. Dios utiliza muchas personas, Dios va a utilizar y va a glorificarse a través de personas que se dispongan para Él, de personas que lo glorifiquen, que lo honren, y esa persona puede ser tú. No tienes que esperar a ir hasta donde un profeta, a ir hasta donde un pastor para que Dios te hable. Dios te habla directamente a ti. Dios puede hablarte directamente a ti.
Obviamente ellos están puestos para darnos un consejo para algún momento en que lo necesitemos. Pero hay cosas que son tan sencillas como ir al cuarto, cerrar la puerta, decirle a Dios, aquí estoy, esto es lo que yo siento. Cuéntale a Él, cuéntale a Dios, empieza esa relación más sencilla con Dios. No es como antes, que ellos tenían que preparar todo un ambiente propicio, que el cordero, que los elementos del servicio, que los cubiertos, que esto, que lo otro. Para los utensilios, gracias mi amor, para poder ingresar hasta el lugar santísimo y poder una sola persona entrar a tener ese encuentro con Dios. Antes era una preparación increíble, una logística que mejor dicho tenían que tenerlo al pie de la letra. Hoy es tan sencillo poder escuchar a Dios que es cerrar la puerta de su cuarto, ingresar ahí, ser sincero delante de Dios. No nos engañemos, muchas veces queremos disfrazar las cosas. Uno no puede actuar como el diablo quiere que uno actúe en las tinieblas, disfrazar las cosas, ocultarlas, no. Sé sincero con Dios, cuéntale cómo fue tu día, empieza por eso. ¿Cómo fue tu día? Vas a ver cómo Dios te empieza a hablar y tú empiezas a desarrollar un oído más sensible a Él. Amén. Tú empiezas a desarrollar esa capacidad de no solo hablar, sino también de escuchar. Hay momentos en que uno entra a ese cuarto y tiene que estar en silencio, escucharlo a Él. Y no te dejes engañar, porque precisamente por andar pensando las personas que van a encontrar la respuesta en otras personas y no en Dios, es que las engañan, es que empiezan a manipularlas. Y ahí es donde salen esos falsos profetas, esos falsos pastores, esa gente que manipula. Hace poco, por ejemplo, leíamos una noticia de que Cristo viene ya y que iba a venir el 28 de enero y eso se congregaron en una casa. Eso fue una locura, eso salió hasta en el noticiero. Y yo digo, qué engaño cuando Dios nos ha hablado tan directo en la palabra que dice que los ángeles no saben, ni siquiera ellos saben el día, ni la hora en que Cristo vendrá por su iglesia. Si no lo saben ellos que están allá, mucho menos nosotros. Entonces, debemos ser muy apercibidos, más atentos, y como lo decía Evelyn ahorita, Dios nos da la sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para desechar lo malo y tomar lo bueno. ¿Qué es lo bueno de Dios? Dios nos ha enseñado en su palabra que si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. Escuchad mi voz, escucharlo a Él, que Él nos habla en cualquier momento. Así es, mi amor, Dios nos habla en cualquier momento, pero vemos que hay ciertos factores que a nosotros, a unos como hijos de Dios, de pronto todavía eso, y no sé con cuál de estos te puedes identificar. En primer lugar está la dureza de corazón. Cuando nosotros tenemos todavía como el corazón del pueblo de Israel, donde no estaban todavía ni preparados ni dispuestos para poder obedecer la palabra de Dios. Es muy complicado realmente cuando Dios quiere hablar y tengamos el corazón duro. Cuando tengamos el corazón con una mala recepción o una mala disposición, cuando no estamos de verdad como conectados, compactados, no esperes que recibir una respuesta directa, porque así el Señor no obra. En segundo momento está también la falta de perdón. Cuando nosotros también tenemos cosas en nuestro corazón a causa de la dureza, a causa de que todavía hay esa concupiscencia en nuestro corazón, eso a nosotros también nos pone una barrera. Pone una barrera en que nosotros no podamos acceder confiadamente, como dice la palabra de Dios, ante el trono de la gracia. Y en un tercer momento, que yo lo diría un tercer factor, es también el apego terrenal. Qué difícil, la verdad, es este último punto. Y cuando me refiero a apego terrenal, es no solamente una vivienda, un carro, un posgrado, un estudio, sino también me refiero a la familia. Cuando nosotros tenemos cosas en nuestro corazón que están quitando el primer lugar a Dios, es la verdad,
no imposible, pero sí digamos que aleja a Dios totalmente. O sea, es decir, lo ponemos a un lado como decirle, no, Señor, ven, o sea, esto va de primero. Tú, está bien, tú también eres importante, pero pues como que hacerle el lado a Dios. Cuando nosotros estamos, miremos mejor, miremos cuál en estos 3 momentos estamos. Si en tu corazón hay dureza, si en tu corazón todavía hay de pronto hay cosas como falta de perdón, están todavía esas obras de la carne ahí, o incluso también si todavía existe esos apegos terrenales a que tú todavía tienes algo que aferrarte. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22:37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si el Señor lo dijo es porque era evidente que nosotros después de esa caída pues de Adán y Eva, en nosotros pues iba a estar esa, digamos, ese tipo de naturaleza egoísta, vana, mala. Pero sabemos que a través del sacrificio de Cristo Jesús vinimos a ser nuevas criaturas. Por lo tanto, ¿en qué situación estás? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que está impidiendo que tú no escuches la voz de Dios? Así es, mi amor. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Hay muchas cosas más por hablar de cómo es escuchar la voz de Dios. Y hemos tocado en algunos puntos, en algunos aspectos, junto con el hermano Saúl y Evelyn, cuáles son los factores que nos han impedido y también cómo sabemos que Dios nos está hablando. ¿Sí? Hay una palabra muy bonita que les quiero, es como una promesa, está en Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Qué nos dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué bendición. Qué bendición. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús te conoce a ti. Dios te conoce a ti. Amén. Nos conoce a todos. Sabe cuáles son nuestras dificultades, sabe cuáles son nuestras luchas. Él conoce cuáles son nuestros pensamientos, nuestras más profundas intenciones. Él conoce si te alegras cuando ves que alguien cae. Él conoce si te sientes triste cuando ves que alguien está triste. Él conoce si tú haces las cosas solo para que te vean o las haces de corazón para agradarlo a Él. De manera que, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que ser más sensible en tu corazón. Tienes que dejar la dureza, tienes que dejar el orgullo, la arrogancia. Dios te ha hablado de múltiples maneras. Dios te ha dicho, deja esto, deja este hábito. Hijo, deja esto, deja lo otro. Pero como Él siempre va a respetar tu voluntad, Él no lo va a quebrantar. Dice la palabra que Jesús toca la puerta y llama. El que oye, ¿qué pasa con el que oye, mi amor? El que oye, el Señor va a entrar y va a cenar con él. Y va a cenar con Él. Pero aquel que no, se va a perder una gran bendición. Dios no va a venir a obligar a nadie a hacer lo correcto. Depende de nosotros poder escucharlo y obedecerlo. Amén. Mi hermana Evelyn, estamos cerrando este programa, pues imagínate, el tiempo se nos va muy rápido. Sí, y qué bendición porque cada programa como el de hoy, recordándoles a todos los que nos están viendo que esta palabra nosotros si la ponemos en práctica, si escuchamos la voz de Dios, también vamos a ser más como Jesús. También quiero despedirme con una palabra en el libro de Juan, capítulo 16:13, porque queremos sellar esto para decirles y recordarles, y de pronto también ya lo se había dicho en un inicio, tengamos en cuenta que Dios tenía una relación directa con su pueblo y que los llamaba a ellos
de manera que ellos ponían atención, aún no lo miraban, pero ponían atención a esa voz. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos fue dejado y entregado. Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifieste, nos hable, nos inquiete, nos perturbe, se decía en un momento que nos interrumpía el sueño, ya sea por que nos dio ganas de ir al baño, ya sea porque escuchamos el nombre, porque a mí se me ha pasado que me llaman, pero ¿quién? Yo digo. Entonces ahí está el Señor que quiere tener tiempo con nosotros, quiere que le escuchemos, quiere que nosotros aprendamos a seguir ejercitando nuestra vida de manera espiritual. El Espíritu Santo siempre va a estar allí. Y dice Juan 16:13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y los hará saber lo que habrá de venir. Entonces, de mi parte, despedirlo con esa hermosa palabra, reconociendo de que si escuchamos la voz de Dios no va a venir mentira, no hay cabida para la mentira. Ya sabemos que el padre de la mentira es el diablo y nosotros siempre vamos a escuchar la verdad. Estamos sellados únicamente para escuchar la voz de Dios. Somos privilegiados en tener más sabiduría, eso sí puedo decir con humildad, de que los hijos de Dios podemos tener más sabiduría que el que tiene la criatura, porque Él nos permite ser sensibles a su voz. Es una sabiduría sobrenatural. A los que nos están escuchando, por favor, tenerlo en cuenta, incrementar nuestra relación con el Espíritu Santo, ser sensible a su voz y, lo más importante, buscar de la presencia del Señor. Eso es lo que tengo para decirles. Muchas gracias nuevamente por aceptar este programa, por acompañarnos, y bendecida noche y bendecido resto de semana. Amén, Evelyn, muchas gracias. Bueno, mi hermano Saúl, el tiempo ha sido muy provechoso en esta hora. Damos la gloria a Dios porque pudimos un momento más poder compartir su palabra, tratar de hacerlo lo más entendible posible, pero quiero decirles que cualquiera sea la forma en que nosotros hagamos las cosas, si está el Espíritu Santo, Él nos guiará siempre a la verdad. Y esa verdad nunca nos saldremos. Evelyn lo mencionaba muy bien. Dios nos ha sellado y esa verdad tiene que salir por nuestros poros. Si no tuviéramos boca, Dios haría cualquier cosa para comunicar su verdad. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Listo, pues saca más tiempo y estás dedicándole tiempo a Dios. Tú no digas, es que yo no escucho la voz de Dios. Sí, pero te quedas viendo novelas hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios? Es que yo no escucho la voz de Dios. Si mantienes corriendo de aquí para allá, allá para acá, tienes que hacer un alto en el camino. Muchas veces esos altos son más provechosos que estar corriendo, haciendo. El afán y la ansiedad no nos deja nada. Tienes que estar atento a la voz de Dios. Mi hermano Saúl, le doy su espacio para que pueda despedirse de nuestra audiencia. Bueno, de verdad que ha sido un tiempo de mucha bendición compartir la palabra del Señor, como dice la Escritura, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, una vez Dios nos ha hablado a través de su palabra, este programa, y Él quiere es que nosotros voluntariamente pongamos por obra. No nos olvidemos lo que dice Santiago 1:22, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. De pronto no hay un crecimiento en el pueblo de Dios porque no hemos puesto en práctica la palabra. Así que ha sido de gran bendición en esta noche compartir con todos los hermanos amados. Los amamos en el amor de Cristo y qué bendición, me da gozo poder estar aquí en esta noche compartiendo del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, mi amor, se nos acabó el tiempo. Sí, se ha acabado el tiempo, pero sabemos que Dios va a continuar haciendo la obra en la vida de todas las personas que nos se dispusieron en estos momentos a escuchar y aprender de la palabra del Señor. Bueno, finalmente quiero hacerles una invitación a toda nuestra audiencia, nuestra bonita audiencia. Si quieren escuchar algún tema en especial, pueden escribirnos a través del Facebook, sí, a través de ese chat que se está en este momento está abierto en el Facebook Live. Escríbenos y nosotros siempre pediremos a Dios su dirección para poderles compartir una palabra que sea de edificación, de verdad, de bendición.
y esperamos siempre poder obedecerle a Él, trayéndole a ustedes este programa. Este fue un compromiso de nosotros con Dios. Algún momento Dios nos llamó y nos dijo: quiero que compartan la palabra, no estén tanto tiempo dispersos. Listo, aquí estamos, Señor, te estamos sirviendo. Con Evelyn, con el hermano Saúl, muy contentos de poder estar aquí, de poder apartar este tiempo que es demasiado valioso para nosotros. Los bendecimos, les damos gracias a Dios por esta noche, bendecimos su familia, bendecimos su hogar. Si tiene alguna necesidad también puede escribirnos a través del interno del Facebook. Estaremos orando por sus peticiones y muchísimas gracias por permitirnos estar de nuevo con ustedes. Nos veremos en una próxima ocasión con un nuevo tema. Y bueno, muchas gracias a todos por todo lo que se han dispuesto para escuchar esta bonita palabra que es palabra de Dios. Amén. Bendiciones. Esa fue una misión del Ministerio Cristo, Poder y Sabiduría, Comunidad al Mundo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Cristo, Poder y Sabiduría. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima emisión.